estos son los contenidos de la unidad. Es importante interpretar la función de la capacidad de intercambio catiónico, de las cargas de los coloides en la reserva de nutrientes y en la dinámica física del suelo. Bien, vamos a ver un poquito de qué hablamos cuando hablamos de la fracción coloidal, que, como dice la filmina, es la base de la actividad físico-química. Hasta ahora vimos propiedades físicas, textura, densidad aparente, porosidad, almacenamiento y movimiento de agua y estructura. En alguno de estos puntos hablamos de coloides, sobre todo cuando hablamos de textura. Hablamos de partículas chicas, menores de 2 micrones, que tenían un determinado comportamiento por la superficie específica y por cargas de superficie. Eso lo mencionamos al pasar cuando vimos textura, y hoy vamos a tomar esa fracción de la granulometría, que es la arcilla, y algunos otros componentes del suelo que tienen comportamiento coloidal, y los vamos a mirar un poquito con más detalle desde adentro. ¿Qué son los coloides? Por definición, un coloide es un sistema en el cual hay un medio dispersante y un medio disperso. El medio disperso, en general, son partículas muy pequeñas que están dispersas o suspendidas en otro medio. En general, ese medio es líquido, pero también puede ser gaseoso. Entonces, un coloide no solamente se aplica al concepto del suelo, sino que se aplica a un montón de sistemas biológicos y no biológicos. Por ejemplo, la leche es un coloide, la gelatina es un coloide, ¿sí? Pero por definición es un sistema material donde existe una fase dispersa y una dispersante. La dispersante es el medio en el cual está dispersa la partícula sólida. Esas partículas tienen la característica de ser lo suficientemente pequeñas para quedar flotando en ese medio dispersante. Son tan chiquititas que no tienen el peso suficiente para precipitar o decaer. Entonces, se mantienen en un movimiento constante y suspendidas en ese medio dispersante. Yo siempre pongo el ejemplo de la ventana, cuando barremos que se levanta el polvillo y vemos el halo de luz. Ese movimiento que se ve de las partículas, se parece o casi es un coloide. Si se lo imaginan en otros sistemas, se pueden imaginar cómo las partículas chocan entre sí, se mantienen en suspensión, agitadas por ese movimiento de choque. Bien, esto les da ciertas características. Este comportamiento coloidal de lo que hablamos están definidos bastante bien y se pueden definir como que tienen un tamaño menor de 2 micrones, o sea que la mayoría de las partículas que tienen tamaño de 2 micrones se comportan como coloides, incluso si fuera una bacteria y estuviera dispersa en otro medio, se podría comportar como un coloide. Tienen mucha superficie específica, justamente, porque para una misma masa, al ser tan pequeñitos, tienen una superficie expuesta al medio externo muy alta. Eso es importante porque la superficie expuesta es lo que a nosotros ahora nos va a aportar al suelo todas estas propiedades de las cuales venimos hablando. Además, tienen carga electrostática. La mayoría de las partículas coloidales tienen carga superficial, o sea, no son neutros desde el punto de vista electrostático. En general, las partículas del suelo tienen carga negativa. Podrían llegar a tener positiva también. Después lo vamos a ver. Entonces, ahí ya tenemos 3 características. Tamaño, alta superficie específica, carga electrostática superficial y a partir de esta carga tienen la capacidad de absorber cationes y agua. Absorber no es lo mismo que absorber. ¿Sí? Eso lo podemos ir repasando a medida que avanzamos en las clases. Absorber es un fenómeno de superficie, algo que se queda pegado en la superficie de otra cosa. Estas partículas cargadas electrostáticamente absorben agua, que como dijimos era polar,
y vimos el efecto de cohesión y adhesión, que están súper asociados a esto. Y por supuesto, además de agua, cationes o nutrientes que están disueltos en la solución del suelo o en alguna otra solución o suspensión donde haya. Volvamos a hacer un repasito. ¿Qué son los cationes? Son iones con carga eléctrica positiva. Por lo tanto, son atraídos por las cargas eléctricas negativas. Un átomo es un elemento con un solo átomo y una molécula es una combinación de átomos que pueden o no estar equilibradas electrostáticamente, equilibradas eléctricamente. Bueno, las sales forman es una unión de un catión y un anión, es una molécula neutra, pero cuando están en solución se disocian formando cationes y aniones. Esto es un repaso de química del primer año de la secundaria. ¿Cuáles son los cationes más comunes y más convencionales, visibles y observables y medibles en el suelo? Bueno, el aluminio, por supuesto, porque es parte de la fracción mineral. El hierro no está en esta planilla, pero también es importante y es parte de la fracción mineral. El calcio, el magnesio, son dos cationes superabundantes en el suelo y muy importantes para la nutrición de los sistemas biológicos. Potasio, igualmente importante. Sodio, que es el malo de la película, ya lo vamos a ir viendo, pero está presente en abundancia y es importante saberlo y conocer su comportamiento porque puede generarnos problemas de manejo. El amonio como catión es el nitrato en forma catiónica. Por supuesto, puede funcionar como un nutriente y es bastante frecuente encontrarlo absorbido el complejo de cambio. Y por supuesto, protones, que es un catión porque tiene carga positiva. Esta secuencia de cationes son los que mayormente podemos encontrar en las cargas del cobre. ¿Por qué le damos tanta importancia al estudio de este complejo coloidal? ¿Qué funciones estarían cumpliendo en el suelo? Bueno, estas cargas funcionan como una reserva que mantienen absorbidos los nutrientes catiónicos, ¿sí? Y ante cualquier exceso de riego o precipitación o un lavado natural por el balance hidrológico de cada lugar, esos cationes quedan fijados, retenidos en esas cargas y evitan ser lixiviados o lavados con el excedente de agua. También controlan el movimiento de algunos químicos orgánicos, o sea, cualquier elemento químico que pueda ser aplicado al suelo, orgánico y químico también de origen mineral, puede y es susceptible de quedar atrapado en estas cargas de los coloides. Hoy leyendo y preparando la clase encontré un ejemplo, por ejemplo, de una fotografía en el cual se veían que se había aplicado un herbicida en un campo y había manchones muy importantes donde el herbicida no había hecho efecto. Entonces, el análisis explica que en esos sitios, por el manejo que se hizo del suelo, hubo una inversión de los horizontes y el horizonte B arcilloso quedó expuesto a superficie. Por lo tanto, el herbicida, que es un químico orgánico, se quedó retenido en estas cargas de los coloides, en las arcillas, y no tuvo la oportunidad de generar el efecto de control de malezas que era el esperado. Entonces se generaron esas manchas asociadas a esa inversión del pan de los horizontes que exponían la arcilla en superficie. Ahí es un ejemplo de cómo estos coloides o estas arcillas cargadas eléctricamente interactúan también con moléculas orgánicas y algunos otros elementos químicos de origen mineral que puedan ingresar al suelo por cualquier efecto, por cualquier causa. Bueno, y como vimos la otra semana pasada en la discusión de la estructura, estas cargas funcionan atrapando o adhiriendo cationes que al mismo tiempo, al tener más de una sola carga, pueden funcionar como puentes con otras partículas
El agua funcionaría con la misma funcionalidad, o sea, la polaridad del agua haría que se puedan atraer o unir las partículas entre sí. Entonces, es muy importante la presencia de coloides en la formación de la estructura y en su estabilidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de la estabilidad de la estructura como la capacidad de resistir a determinadas agresiones? Y entonces cuando hay una presencia no muy abundante de arcillas, pero una presencia razonable de arcillas, el suelo tiene una estructura más estable porque esa unión que generan las partículas coloidales genera una mayor resistencia de la estructura a la desestabilidad.